¿Cuál será nuestro objetivo? Pues proyectar este cubito, la figura de este cubito que tiene 3 unidades por lado y que está representado en los ejes X, Y, Z por medio de 8 coordenadas. Proyectar, digo, este cubo del espacio tridimensional X, Y, Z en un plano bidimensional del Excel constituido por los ejes X' e Y'. Revisemos un poquito las coordenadas de cada uno de los vértices. En el origen de coordenadas existe 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Con el color verde, la coordenada en X, con el color rojo, la coordenada en y con el color azul, la coordenada en Z. Este vértice tendrá las coordenadas 3 en X, 0 en y 0 en Z. Este vértice tendrá las coordenadas 3 en X, 3 en y 3 en Z. Y así, todo y cada uno de los vértices de este cubo tendrán unas coordenadas determinadas. Para ello, coloquemos ahora solamente los ejes X, Y, Z del espacio tridimensional de donde se proyectará la figura y los ejes X', Y' en el plano bidimensional del Excel en esta figura, a la cual denominaremos como la figura número 1. Bien, observen ustedes cómo el eje Y' del Excel, del plano bidimensional del Excel, coincide con el eje Z del espacio tridimensional de la figura que vamos a proyectar. Supongamos ahora que tenemos varios puntos en el espacio tridimensional X, Y, Z. Un punto P, un punto Q y un punto R que constituyen los vértices, si cabe el término, o los puntos del cubo que nosotros queremos proyectar hacia el espacio bidimensional del Excel. Construyamos ahora las proyecciones de estos puntos sobre el eje X' del Excel, de la siguiente manera. Llamemos a un punto del eje X' del Excel. Recordemos que los ejes del Excel serán Y', X'. Llamemos, digo, o delineemos o grafiquemos un puntito aquí en el eje X' del Excel, al cual representaremos como P1. Tenemos nosotros entonces un segmento OP1 que está en el eje X' del Excel. Tracemos ahora una perpendicular desde el eje X', desde el punto P1 hacia P, de la siguiente manera. Ahí estamos. Hemos formado un triángulo, ¿no? El triángulo P1OP. Pongámosle aquí el triángulo P1OP. Muy bien. Llamémosle a esta figura la figura número, no sé si tenemos ya alguna figura acá, figura 1 es esta. Es la misma figura, ¿no? La figura 1 mismo. Figura 1. Correcto. Delineemos ahora otro punto en el eje X' que esté en este sitio, en el eje X' del Excel, al cual vamos a denominarlo como Q1.
y tracemos una perpendicular desde el eje X' que una el punto Q1 y el punto Q de la siguiente manera. Ahí estamos. Entonces hemos formado el triángulo acá. Q1 o Q. Correcto. Estos dos triángulos, P1 o P y Q1 o Q, serán triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque el triángulo P1 o P tendrá un ángulo recto aquí. Lo vamos a graficar acá, ¿no? Y el triángulo Q1 o Q tendrá un ángulo recto aquí. Todo triángulo rectángulo tendrá un ángulo recto. Definamos ahora dos conceptos importantes. El primero se llama proyección de los puntos P y Q que están en el espacio tridimensional en el eje X', que es el eje es uno de los ejes del plano bidimensional del Excel. Entonces, definamos este concepto. El primero, ¿no es cierto? Es la proyección de los puntos, ¿no es cierto? De los puntos P y Q en el eje X'. X'. ¿Cómo definimos esto? Definimos simplemente como si nosotros tenemos un segmento OP aquí, graficado con el color verde, la proyección del punto P en el eje X' del Excel sería la componente de este segmento OP en el eje X'. Es decir, hablemos de que esta proyección del punto P sería igual entonces al segmento OP1. Es como si nosotros estuviéramos nosotros trabajando con vectores. Supongamos que este fuera el vector OP, con un sentido hacia acá, con una dirección aquí de alfa. Entonces, este vector OP tendría dos componentes. Una componente en X' que sería OP1 con el sentido hacia acá, hacia el lado izquierdo, y otro en el eje Y' del Excel con el sentido hacia abajo. Igualmente, entonces, la definición es esta. La proyección del punto P en el eje X', o la proyección del punto P que está en el eje X tridimensional, en el eje X' del Excel sería simplemente el segmento P1. Entonces, a esto lo llamamos 1. Creo que no hay ninguna otra ecuación que hayamos nosotros determinado anteriormente. No hay ninguna otra ecuación. Entonces podemos nosotros decir que esta ecuación es la 1. Igualmente, la proyección del punto Q que está en el eje Y, la proyección del punto Q que se encuentra en el eje Y, es decir, la proyección de Y, en el eje X' del Excel, que está en un plano bidimensional, sería igual al segmento O Q1. A esto entonces lo denominamos como
la ecuación número 2. Por definición, decimos. El segundo concepto que debemos tomar en cuenta es el concepto del coeficiente de proyección, al cual tenemos que definir. El coeficiente de proyección es la fracción, aquí tenemos, es una fracción. La fracción que multiplicada, en este caso, por el segmento P, en este caso que está en el eje X del espacio tridimensional, o multiplicada por el segmento OQ, que está exactamente en el eje Y del objeto tridimensional, nos da la proyección de los puntos P o Q en el eje X' del Excel. Es decir, el coeficiente de proyección viene a ser un factor, una fracción. A este coeficiente de proyección vamos a denominarlo con las letras CP mayúsculas. Es decir, coeficiente de proyección es una fracción que multiplicada por OP o por OQ nos da la proyección de los puntos P y Q en el eje X' del Excel. Y a este coeficiente de proyección lo llamamos CP con mayúsculas. Entonces, ¿qué decimos? Si nosotros multiplicamos el coeficiente de proyección por, en este caso, el segmento OP, esto es en la figura 1, es decir, de figura 1, esto nos va a dar la proyección del punto P en el eje X' del Excel, que sería 1, o P1. A esto le vamos a denominar como la ecuación número 3. Y como hemos tomado desde figura 1 y de 1, aquí vamos a ponerlo como que de 1 también hicimos esta conclusión. De la definición de coeficiente de proyección señalada, de la figura 1 y de la ecuación número 1 que relaciona que el punto de proyección es igual a OP1, al segmento P1, nosotros podemos decir que el coeficiente de proyección multiplicado por la recta o el segmento P es igual a la proyección del punto P, que es el segmento P1. Igualmente, de la definición de el coeficiente de proyección de la figura 1 y de 2, recordemos que 2 nos va a dar la proyección del punto Q en el eje X' del Excel, que es OQ1. Nosotros podemos decir que el coeficiente de proyección multiplicado por el segmento OQ es igual a la proyección del punto Q en el eje X' del Excel, que es, de acuerdo con 2, o Q1. Y a esto vamos a denominarla como la ecuación número 4. Muy bien. Nosotros podemos, para simplificar, simplemente podemos
decir que OP, que es el segmento P, podemos decir que es X. Y el segmento OQ, que es Y. Entonces, ¿qué decimos? De 3 y 4 podemos decir lo siguiente. De 3 y 4 podemos decir lo siguiente. Podemos decir que el coeficiente de proyección multiplicado por OP, que vendría a ser X, pongámosle acá con verde. Es igual a a OP1, ¿no? Al segmento OP1. Vamos a denominarlo a esto como la ecuación número 5. Igualmente, si multiplicamos nosotros el coeficiente de proyección por OQ, que vendría a ser Y, esto es igual a OQ1 al segmento OQ1. A esto entonces vamos a denominarlo como la ecuación número 6. De la figura 1, hablemos, pongámosle acá. Esto nos está molestando un poquito. Traslademos acá. De la figura 1. Decimos que el segmento OP1 es igual, ¿no es cierto?, al radio multiplicado por el coseno de este ángulo. Pero nos preguntamos nosotros, ¿cuál es este ángulo formado entre P1O y P, entre los puntos P1O y P? De acuerdo a nosotros con el cubo que hemos construido acá y lo que hemos señalado aquí, nosotros habíamos señalado ya que el ángulo que forma el segmento que une los vértices opuestos de una de las caras de los cubos forma con la recta que forma las caras de los cubos ángulos de 45 grados entre sí. Es decir, nosotros tenemos que asumir que el ángulo que está P1 o P es un ángulo de 45 grados. Y aquí le vamos a poner acá este ángulo como un ángulo de 45 grados. Igualmente, este ángulo de acá será un ángulo de 45 grados. Entonces, ahora sí podemos nosotros definir trigonométricamente esto. De la figura 1 decimos que el segmento OP1, que es la proyección del punto P en el eje X' del Excel, es igual al radio, que sería OP,
multiplicado por el coseno de 45 grados. Correcto. A esto vamos a denominarla como la ecuación número 7. Bien. De la figura 1 también, nosotros decimos que el segmento OQ1 es igual al segmento OQ multiplicado también por el coseno de 45 grados. Correcto. A esto vamos a denominarlo como la ecuación número 8. Razonemos de la siguiente manera. Observen ustedes que tanto la ecuación 3 como la ecuación 7, como la ecuación 5, nos dan los valores de OP1. Entonces, nosotros podemos tranquilamente decir que de la ecuación 3, que nos da el valor de OP1, de la ecuación 5 y de la ecuación 7, podemos decir que igualar, ¿no?, los valores de OP1. Que el coeficiente de proyección, en este caso del punto P, multiplicado por el segmento OP, es igual al coeficiente de proyección multiplicado por X y esto es igual a el segmento OP multiplicado por el coseno de 45 grados. Correcto. Nosotros podemos tranquilamente anular esto de este sistema de ecuaciones, OP con OP. ¿Y qué nos queda? Nos queda que el coeficiente de proyección del punto P sobre el eje X' del Excel es igual al coseno de 45 grados. Correcto. Muy bien. A esto vamos a denominarlo como la ecuación número 9. Igualmente, de las ecuaciones 4, 6 y 8, ¿qué decimos? Vamos a trasladar esto a un sitio donde no nos moleste. ¿Correcto? ¿Qué decimos? Decimos que la ecuación 4 nos da el valor del segmento OQ1, de este segmento. La ecuación 6 nos da también el valor de OQ1 y la ecuación 8 nos da también el valor de OQ1. Es decir, podemos igualar estas ecuaciones, hacer un sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Decimos, el coeficiente de proyección del punto Q, en cambio, sobre el eje X' del Excel, multiplicado por el segmento OQ, es igual a el coeficiente de proyección multiplicado por Y y esto es igual a segmento OQ multiplicado por el coseno de 45 grados. Igualmente, como anteriormente lo hicimos,
Simplificamos acá OQ con OQ. ¿Y qué nos queda? El coeficiente de proyección, en este caso de Q, es igual al coseno también de 45 grados. Muy bien. A esto le ponemos como la ecuación número 10. Y me había faltado aquí una cosita. Acá el coeficiente de proyección, por ejemplo, en la ecuación 3 es del punto P, ¿no? Acá en la ecuación 4 el coeficiente de proyección es del punto Q. Me había faltado esto. Acá, por ejemplo, de 3, 5 y 7, el coeficiente de proyección es del punto P acá. Y acá es del punto P. Acá, en el de 4, 6 y 8, el coeficiente de proyección es del punto Q. Acá es del punto Q. Y acá es del punto Q que está acá. Acá es del punto Q, perdón, del punto P. Y ahí sí, está ya completo el asunto. En resumen, nosotros hemos teorizado, hemos mostrado que los coeficientes de proyección de los puntos P y Q son exactamente iguales. Y son en magnitud iguales al coseno de 45 grados. Pero ojo, el ángulo de 45 grados, en este caso, en el triángulo P1OP, está en el tercer cuadrante. Y el ángulo de 45 grados en el triángulo Q1OQ está en el cuarto cuadrante. Entonces tenemos nosotros que determinar cuáles son los valores con signos de estos ángulos en el tercero y en el cuarto cuadrante de estas funciones, de esta función trigonométrica coseno de un ángulo que esté en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante.